Dios te bendiga, un nuevo encuentro con la palabra en este día para poder compartir juntos. ¿Cómo andás? Dios te bendiga. Que esta sea una semana de bendición, una semana de gloria para tu vida. Y aquí estamos en esta cita maravillosa que es la cita con su palabra. Y estamos estudiando el libro de Daniel y ya nos encontramos en el capítulo 10. Luego de pasar el capítulo 9 de las 70 semanas, ahora nos encontramos en un capítulo que es un capítulo, podríamos decir, un poco raro, un poco diferentes a otros, porque también trata de una visión, pero esta visión no tiene que ver en realidad, con lo escatológico más bien. Lo que hoy podemos ver es la visión que trata con Daniel y con un mundo que es un mundo imperceptible, pero que está ahí, que es real, que es más real que el mundo natural, que el mundo que conocemos a través de los sentidos, a través de los ojos, a través de la boca, a través del olfato, a través de las manos, ¿no? Esos sentidos que nos ha bendecido Dios. Entonces, podríamos comenzar con el versículo 1 de Daniel 10. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Sí, exactamente. Muy bien. Lo primero que podemos ver en en estos capítulos finales del libro de Daniel, que el capítulo 10 y el capítulo 11 es una sola visión. Está dividida en dos capítulos. Entonces, el capítulo 10 es un capítulo especial porque es un poco revelador de una verdad eh, que no siempre es aceptada por todos. Entonces, podríamos desarrollar este capítulo de la siguiente forma. Primero, la fecha y el lugar. La fecha es en el año 536 a.C. y según el encabezamiento del capítulo que escribe el profeta, dice que era el año tercero de Ciro, rey de Persia. Entonces, era aproximadamente 2 años después de la llegada del retorno, de la vuelta del pueblo de Dios que había estado cautivo en Babilonia durante 70 años y había regresado luego del decreto de Ciro, había regresado a la tierra maravillosa, a la tierra gloriosa, a la tierra de Jerusalén. Entonces vemos que aquí está, y eso lo podemos ver en el libro de Nehemías, en el libro de Esdras, vemos que ya hacía 2 años aproximadamente que Zorobabel estaba trabajando allí en la tierra de Jerusalén. Y ahora le estaba llegando algunas noticias al profeta Daniel, ¿no? Y él vemos que comienza diciendo que la palabra era verdadera y el conflicto grande. Eh, Nosotros podemos ver en el versículo 1 que decía de esa forma. Ahora vamos a entender el porqué. El lugar, dijimos la fecha, el lugar es el río Hiddekel, que es el río Tigris. Es una frase, es una pronunciación hebrea de aquel río. Ese río que está nombrado en Génesis, en los primeros capítulos de la Biblia. Un río muy importante, no solamente desde el punto de vista geográfico, sino desde el punto de vista profético. El río Tigris, el río Éufrates son ríos que depositan en sí una un gran cúmulo de profecías y visiones de hombres de Dios acerca de los últimos tiempos. El versículo 5, vamos a ver la visión. El versículo 5. Dice, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Sí, bueno, nadie sabe a ciencia cierta lo que es
oro de Ufaz. Pero a partir del versículo 5 en adelante, vamos a tener la presentación de un varón que es un varón celestial. Es un varón que se presenta a Daniel y le muestra se presenta como el varón celestial. Nosotros tenemos dos clases de visiones de Jesucristo. Una es preencarnado y la otra es postencarnado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la primer parte, cuando Cristo se presenta, por ejemplo, en este capítulo, es una cristofanía, es una presentación de Cristo antes de venir al mundo a través de María. Entonces, lo que vemos aquí es a un Cristo preencarnado. Antes de llegar a ser una persona de carne y hueso, nosotros lo vemos que Él se presenta de una forma que es muy conocida, ¿no? Podemos ver en Apocalipsis capítulo 1, verso 16, nosotros podemos ver la presentación de Cristo que es la misma, pero en ese caso la ve Juan, el apóstol Juan, luego, cuando ya es muy viejito también, ya tiene aproximadamente 90 o más años de edad, y es revelado el Apocalipsis. Entonces, nosotros vemos cómo es revelado Cristo a Juan. La misma forma, usa la misma forma. Versículo, te dije, 16. a ver si podemos leer el versículo. No, no es el 16, es el versículo 12 en adelante. 12. Sí. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahí, espérame ahí un segundo. Notemos las expresiones que usa esta revelación. Semejante al Hijo del Hombre, sí. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahí aparece el oro nuevamente, ¿no? Sí. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Notemos otra diferencia, ¿no? Otro punto semejante a la profecía de Daniel. El versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Sí, el último versículo, el 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Gloria a nuestro Señor. Ese es Cristo, ¿no? Ahora vamos a Daniel, otra vez, capítulo 10, y nosotros vamos a ver del versículo 5 al 7 cómo se presenta. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. De la misma forma que lo vio Juan muchos años después, ¿no? Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego. Ahí otra vez está presente el relámpago, el fuego. Y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Sí. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Bueno, entonces la presentación del varón celestial que nosotros sabemos que es Cristo en el Antiguo Testamento. Al igual que Saulo y los compañeros de Saulo, también los compañeros de Daniel no vieron nada y quedaron asombrados con eso. Vamos a buscar también en Hechos, capítulo 9, verso 7, cuando Dios se le presenta a Saulo en el camino. Recordemos que Saulo era enemigo de Dios, era enemigo del cristianismo y buscaba a los cristianos para llevarlos presos y posteriormente matarlos. Y sucede esto en el versículo 7. Vamos a leer solo un versículo porque es muy amplio, ¿no? Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Más sin ver a nadie. Si nosotros comparamos ese versículo con el versículo 7
del capítulo 10 que estamos leyendo es muy similar. Volvamos al 10:7, si querés lo leo. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Es interesante, ¿no? La visión, el llamamiento, son cosas, primero, es algo muy especial, muy profundo de entender, y no es para cualquiera, no es para compartirlo con cualquiera, es muy personal. El llamado del Señor está personificado, entonces, personalizado. Entonces, el Señor busca a cada uno y Él llama a cada uno por su nombre. Ahora vamos a ver un poquito más adelante, vamos a entrar un poquito a ver qué sucedía en aquel momento, ¿no? Antes de seguir adelante, nosotros vemos una frase que a mí me tocó mucho, me llamó mucho la atención y me hizo pensar mucho. El versículo 1 tiene una frase que dice, Daniel dice, la palabra era verdadera y el conflicto grande. Uno se pregunta qué estaba sucediendo para que Daniel dijera eso, ¿no? La palabra era verdadera y el conflicto grande. Simplemente, creo yo, que se estaba refiriendo que la palabra de Dios es y fue y será siempre verdadera. Cristo dijo que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice la palabra, ¿no? Entonces, y es así, decimos amén a la palabra. Y el conflicto es grande. El conflicto es grande porque Daniel había visto el cumplimiento de la palabra, todo como se había llevado a cabo por lo dicho por los profetas, pero ahora no le encuadraba algo, ¿no? Un grupo muy minúsculo, un grupo muy pequeño, había regresado a Jerusalén. Los demás habían quedado en Babilonia y otras ciudades aledañas, satélites de Babilonia en su apogeo, y no habían regresado y nunca regresaron a la tierra prometida. Fueron muy pocos, no puedo decir la cantidad, pero podría averiguarlo, pero eran muy pocas personas que regresaron. El propio Daniel no regresó, posiblemente porque ya era muy mayor, él tenía 90 años o más cuando él recibe esta visión, eh, y posiblemente en este tiempo era el tiempo en que a Daniel lo echaron en el foso de los leones. Era más o menos ese tiempo. O sea que este capítulo, el 10 y el 11, están ubicados con el capítulo 6, ¿no? El capítulo 6 del mismo libro de Daniel. Y nosotros vemos aquí que Daniel tiene una percepción de algo que nadie se da cuenta, pero él se está dando cuenta que le hace mucho ruido. Y el conflicto para él es grande, porque ¿cómo puede ser que el pueblo de Dios se había acostumbrado ahora, eran esclavos, estaban exiliados en Babilonia, pero luego que pasó Babilonia, que vinieron los medo-persas, y ahora estaba Persia en el poderío mundial, el pueblo se había acostumbrado y muchos de ellos eran ricos y vivían bien y tenían una vida cómoda y no querían regresar a una ciudad como lo era Jerusalén en aquellos tiempos, que era una ciudad, que era un lugar desolado, desértico, quemado. No solo una cosa es comenzar una obra en un lugar donde no hay nada y otra cosa es regresar y encontrar un montón de cosas que pertenecen al pasado, a la historia, y remover todo eso de nostalgia es un conflicto interno, ¿no? Y muchos de ellos no lo quisieron, no quisieron afrontar esa tarea. Y se quedaron en Babilonia, se quedaron en otros lugares, y ahí aparecen historias como esa bella historia, ¿no, Maru, que nos gusta de Esther, ¿no? La historia de Esther, ¿no? Del rey Asuero, de esa reina Basti que se opone, es la primer feminista que nosotros vemos en la Biblia, pero realmente yo creo que Basti tenía la razón,
y nos iba a exponer, es otro tema, pero quiero resaltarlo en este momento, cómo a pesar de que en algún momento cuando leemos el libro de Esther, si no lo has leído, búscalo en tu Biblia, el libro de Esther es un libro maravilloso, y vas a ver cómo por momento parece que la historia le sonríe a Esther, pero por momento casi lo lleva a la cornisa y al límite de exterminar a todos los judíos en aquel entonces, ¿no? Por un malo que llamaba Amán, y vemos todo eso que sufre el pueblo de Dios, y uno piensa, ¿cómo es que estaban ahí? Bueno, estaban bien, vivían bien, muchos de ellos eran políticos, muchos de ellos estaban en ejércitos, muchos de ellos tenían una buena vida, entonces no querían regresar a Jerusalén. La cuestión es que el conflicto es grande para Daniel, porque él ama a su pueblo y él ve que su pueblo no ha regresado y la palabra de Dios se ha cumplido, pero ¿cómo es posible que no ha regresado el pueblo y está triste y está afligido y hace una oración y hace ayuno, ¿no? Entonces ahora a Daniel se le demuestra lo imperceptible, el versículo 12, 13, 20 y 21 van a mostrarle a Daniel que hay una realidad que él no la va a ver con estos ojos naturales, ninguno de nosotros la podemos contemplar con los ojos naturales, sino que se debe ver de qué forma, con nuestros ojos espirituales. ¿Te acordás de aquella historia, Maru? La historia del profeta Eliseo y su ayudante Giesi, que en un momento ora Eliseo por este siervo para que pueda ver. Le abra sus ojos. Le abra los ojos. Y él vio, dice, son más los que están con nosotros que los que están en contra, ¿no? Así que los ojos espirituales deben ser abiertos en nuestras vidas para poder comprender las cosas. Una cosa es contemplar las cosas como las vemos a diario y otra cosa muy diferente es entenderlas, comprenderlas, saber qué es lo que está sucediendo. Entonces nosotros vemos aquí, por ejemplo, vamos a leer algunos versículos. Dice el versículo 13 de esa forma, a ver. 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Esto no está hablando de un rey de carne y hueso, esto está hablando de un mundo espiritual. Está explicando acá que el reino de Persia tenía un príncipe, un señor por encima de ellos, y uno de los principales príncipes, dice aquí, que significa que hay muchos. Vamos a leer en Efesios capítulo 6, verso 12, y nos da una gama, ¿no? Abre un abanico, Pablo, de lo que está hablando Daniel, pero Pablo lo explica de otra manera. A ver cómo lo dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Hasta ahí. ¿Qué significa contra sangre y carne? Contra las personas. Nuestra lucha no son contra las personas. Entonces, si no es contra las personas, ¿contra quiénes estamos luchando? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense en ustedes cómo Pablo explica que nuestra lucha no es contra las personas, ni contra los gobiernos, ni contra las políticas. Es mucho. Nuestra lucha espiritual se trata de luchar en el espíritu, de luchar en oración, de luchar con ayuno, de luchar con la palabra, ¿no? Con la fe, con el escudo de la fe. Porque luego va a hablar de eso, Pablo, ¿no? Sí, tomar la armadura. Después va a hablar, dice, tomar toda la armadura. A veces nos quedamos con una parte solamente, ¿no? Entonces dice, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cuando habla de siglo, habla de sistema, ¿eh? El sistema. El sistema te está imponiendo cosas que vos espiritualmente nunca las aceptaría. Pero cuando tu hijo o mi hijo van al colegio, ya le impone el sistema que piense de determinada forma con respecto a la igualdad de género, con respecto al aborto, con respecto al feminismo, con respecto al machismo, con respecto a lo que se está dando, lo que se va a dar. Todo eso que nosotros vemos no son las personas, no son los políticos.
no son los filósofos, es un espíritu, son espíritus que están luchando, que la Biblia lo llama potestades de las tinieblas de este siglo, de este sistema. Y luego huestes espirituales de maldad en regiones celestes, en las regiones celestes, en las regiones que nosotros podemos ver con nuestros ojos y vemos solamente nubes, vemos astros, vemos estrellas, pero hay espíritus demoníacos que están en esos lugares batallando y tratando de confundir al mundo. El mundo espiritual es mucho más real que el mundo natural. Quien no lo entiende así, no sabe nada de las cosas espirituales. Fíjese lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En todo sentido, ¿no? Las que no se ven son eternas. Las cosas que nosotros vemos algún día dejarán de ser. Algún día pasarán por fuego. Las casas, los templos, las comunidades, los gobiernos, todo este mundo, todo este planeta, todo el universo, todo va a ser destruido y va a ser armado de nuevo. Entonces, eso no es eterno, pero sí el alma, sí el espíritu, sí los espíritus son eternos. Entonces, ese mundo es más real que el mundo que miramos con nuestros ojos. Nuestra vida tiene que estar basada en ese concepto de lo eterno, no en el aspecto natural de lo que vemos día a día y lo que tenemos hoy y mañana no lo tenemos. Entonces, sin explayarnos más en el tema, nosotros vemos en Hebreos capítulo 11, verso 3, creo que es el versículo que va de la mano con este capítulo. Fíjese lo que dice el versículo 3 del capítulo 11 que habla de la fe, ¿no? Sí, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Exacto, entonces esa es la ley primaria, ¿no? La ley primaria de Dios. Dios llamó de lo que no se veía, llamó a esto y armó todo esto. Ahí la palabra, estuve estudiando en griego, ahí la palabra ese término de lo que no se veía, se está refiriendo a las cosas que fueron reorganizadas, rearmadas, reordenadas por Dios, ¿no? En el capítulo 1 de Génesis. Bueno, entonces nosotros vemos todo esto que se le presenta a Daniel, que no trata con lo que va a venir, sino preparar a Daniel espiritualmente para darle una de las últimas visiones. Entonces, para esto Dios tiene que fortalecer a su siervo. Versículo 11, nosotros vamos a ver de qué forma Daniel es fortalecido. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti te he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Lo primero que vemos es a un Daniel mayor, un hombre viejito, un hombre muy mayor y desfallecido. Y aparte, después de un ayuno muy grande, ¿no? Entonces vemos a un Daniel que está muy débil y es llamado como un varón muy amado. Dios tiene forma de llamar a su siervo y de una forma especial. Él sabe cómo mimar a sus siervos, ¿no? El versículo 12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Acá hay dos puntos importantes. Lo primero que vemos es una frase que aparece en el Génesis y termina en el Apocalipsis. No temas. Ese no temas nos dice mucho, ¿no? Luego el Señor le dice que desde el primer día que dispuso su corazón, ¿no? Que dispuso su corazón a entender y a humillarse, dice, en la presencia de Dios fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día que nosotros estamos orando por algo, Dios ya nos oyó. Dios ya ha escuchado nuestra plegaria. No es que tenemos que repetirle como un rezo al Señor constantemente. Él ya ha oído lo que nosotros le estamos pidiendo.
Y por último, el versículo 19 vuelve a efectuarse esa palabra de aliento a Daniel, ¿no? El 19. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Qué interesante, ¿no? Otra vez el Señor le dice, no temas. Quizás Daniel tendría una clase de temor, como nos asaltan los temores también a cada uno de los humanos, de los mortales. Pero el Señor lo fortalece a Daniel y dice que esa palabra lo bastó en Daniel para que él se pusiera de pie. Dice, y recobré la fuerza y dije, hable mi Señor, porque me ha fortalecido. El Señor va a hablar cuando realmente tengamos la fuerza para poder soportar esa palabra. Así termina el versículo, este capítulo 10, pero está íntimamente conectada con el 11. Es todo lo mismo, pero este capítulo 10 termina de esa forma, porque el versículo 14 dice, en los postreros días, ¿cómo dice el versículo 14? He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Qué interesante, la visión es para lo que el Dios tiene para hablarle a Daniel. Daniel lo tiene que estar de pie y tiene que estar fuerte. Y es para el último momento, para el último momento. Entonces, el versículo 14 dice así, a ver. He venido para hacerte Perdón, el 21, perdóname. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Aquí está diciendo que luego de hablar con Daniel iba a ir a una guerra que se estaba efectuando en el Medio Oriente y ya estaba a punto de suceder. Entonces, luego que terminara de hablar con Daniel, iba a regresar con Miguel, que es el príncipe algunos dicen que es un arcángel, no podemos decir a ciencia cierta, pero es un ser celestial que la palabra de Dios dice que está a cargo de el resguardo del pueblo de Israel. Miguel está guardando a Israel. Miguel. Entonces, acá dice que estaban en una guerra, pero esa guerra estaba como pausada y este ser maravilloso vino a hablar con Daniel y le está diciendo que él va a declararle lo que está escrito en el libro de la verdad. Hay un libro que es el libro de la verdad. Ese libro no contiene absolutamente ni una pizca de mentira. Es el libro de la verdad. Y ahora va a ser revelado Daniel en el capítulo 11. Así nos quedamos en este capítulo, el final de este capítulo 10, y vemos que Dios es fiel. Dios es sabio por encima de todo. Él lo sabe todo. Él lo entiende todo. Pero también Él nos ama y nos revela. Pero Él también primero antes de revelarnos la visión, nos va a fortalecer, nos va a llamar para que podamos estar de pie, para que podamos estar con fuerza. Él va a animarnos, va a fortalecernos, va a prepararnos para poder declarar su palabra. Ahora, la visión que tuvo Daniel no tenía que ver con él, porque poco nos interesa las visiones personales, poco te va a interesar lo que Dios me hable a mí, porque tiene que ver conmigo, es muy personal, pero sí te interesa lo que Dios habla a nivel genérico, a nivel general. Entonces, para la humanidad, ¿qué nos dice su palabra? ¿Cuáles son sus principios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Oremos al Señor, Maru. Querido Dios y buen Padre de los cielos, eterno Padre, te damos las gracias por habernos fortalecido, animado. Señor, la palabra es verdadera y el conflicto es grande, Señor. Hay cosas que no vamos a comprender, pero sabemos por encima de todas las cosas que tú nos amas y que has venido para que esas cosas que no se entienden en el presente se puedan ir comprendiendo poco a poco. Poco a poco. Entonces podemos ver
que tu palabra se está cumpliendo, que estos son tiempos finales y que poco a poco podemos ir levantando nuestra mirada, porque volaremos algún día para estar para siempre contigo. Dios te bendiga mucho. Shalom para todos, bendiciones.